con los logopedas. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y bueno, el título de esta charla, que la idea era un poco pues daros una pincelada y unas ideas sobre cómo se orienta la formación en el concepto OVAD y en qué momento está el concepto OVAD dentro del mundo del concepto OVAD y de las diferentes formas de intervención en neurorehabilitación, en qué momento nos encontramos los clínicos a nivel de evidencia científica en el mundo de la evidencia científica dentro de la neurorehabilitación actual, ¿no? Porque como ya como muchos de vosotros estáis quizás en el dilema, ¿no? O estáis en el momento de tener que formaros, a lo mejor, algunos de vosotros, o leer sobre qué tipos de intervención dentro del mundo de la neurorehabilitación pueden ser más eficientes para los pacientes neurológicos, ¿no? Y y hay un gran abanico de formas de intervención dentro de la neurorehabilitación, un gran abanico, ¿no? Pues aquí he puesto algunas y quizás me olvido alguna de ellas, y todas ellas son formas de intervención en las que se ha escrito y se ha buscado la evidencia científica que hay de su eficiencia para los pacientes neurológicos, ¿no? Y tenemos todo este abanico. ¿Y qué ocurre, ¿no? Un poco cuál es la situación de la evidencia científica dentro del mundo de la neurorehabilitación en general, de las diferentes intervenciones de neurorehabilitación en general? Pues tenemos que primero hacer una reflexión sobre que la rehabilitación, ¿no?, es multifactorial, o sea, que por qué un tipo de paciente evoluciona de una manera, teniendo el mismo diagnóstico, igual teniendo, por ejemplo, el ictus en la misma zona de la corteza cerebral, teniendo un estado premórbido bastante similar, porque los pacientes evolucionan de forma tan diferente, ¿no?, unos de otros, y porque unos alcanzan una eficiencia funcional muy alta y otros se quedan en el camino, ¿no? O no pueden llegar a ser tan funcionales, ¿no? Y es esto, hay muchos factores que influyen en la rehabilitación de una persona y no son solo los puramente de presentación clínica, de impairments que pueda tener el paciente, de limitaciones en la actividad que pueda tener el paciente, limitaciones en la participación. Hay que tener también en cuenta los factores de contexto que rodean al paciente, ¿no? Su estado premórbido, su experiencia personal con el movimiento antes de tener el ictus, su contexto personal, familiar, de pareja. Todos estos factores, todos, y así, por ejemplo, lo expresa la clasificación internacional para la disfunción y la discapacidad desarrollada por la OMS, influyen en el proceso de evolución de un paciente después de tener una lesión neurológica, ¿no?, o estar en un proceso neurodegenerativo. Hay muchos factores que influyen. Entonces, es multifactorial, ¿no? Y después, la rehabilitación en general está basada en un proceso reflexivo, ¿no?, en un proceso reflexivo. Piensas qué es lo que puede funcionar, por qué le funciona a un paciente una cosa y al otro paciente no le funciona esa misma cosa que has probado, ¿no? Tienes que reflexionar y conocer bien al paciente, y está basado en las respuestas que te da el paciente y está centrado en el cliente, ¿no?, de forma óptima. Y la rehabilitación en general, ya no solo la neurorehabilitación, sino la rehabilitación en general, no es una intervención específica y claramente definida. O sea, que lo que hacemos los clínicos muchas veces no es dar una pastilla, no es una receta, no haces lo mismo con un paciente que haces con otro,
porque te das cuenta que lo que le funciona a un tipo de paciente neurológico no le funciona. Lo que le funciona a lo mejor a un paciente con un accidente vascular, al otro no. Y como no puedes hacer exactamente lo mismo y no es una intervención específica y claramente definida, es difícil para el mundo de la evidencia científica poderla medir, cuantificar y evidenciar, ¿no? Y la realidad de la práctica clínica de los clínicos es que las intervenciones no se administran de forma aislada. O sea, que tú no haces una intervención, sino que tienes en cuenta muchos otros factores, ¿no? Que las intervenciones no necesitan ser dinámicamente flexibles, porque a medida que evoluciona el tratamiento, pues tienes que añadir cambios, porque el paciente evoluciona, su estado va cambiando de la fase más aguda o de un proceso degenerativo incipiente a un proceso neurodegenerativo más avanzado, tienes que estar adaptándote constantemente al momento dentro del proceso de evolución del paciente después de iniciarse su lesión neurológica o iniciarse su proceso neurodegenerativo, ¿no? Entonces, y las intervenciones que hacemos no son aisladas, hacemos intervenciones que tienen que ver con muchos factores, con lo que hace en casa, con lo que la familia puede ayudar para hacer en casa con el paciente, a lo mejor tienes que adaptar y ayudar con alguna ayuda técnica, tienes que hacer alguna adaptación del tipo que sea para que lo que tú consigues en la terapia se pueda mantener durante 24 horas. O sea que tienes que atacar muchos frentes y no haces solo tu intervención, por ejemplo, de terapia ocupacional, sino que tienes que pensar en cómo esa intervención puede tener una continuidad en las 24 horas, ¿no? Óptimamente, ¿no? Que es uno de los principios dentro del concepto OVAD, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esta terapia y la influencia de la terapia se prolongue lo máximo de tiempo posible para que la influencia que yo tengo durante una hora y media de terapia que ese paciente está recibiendo pueda alargarse en el tiempo, ¿no? Entonces, fijaros que nuestra forma de intervención no es aislada, sino que es una forma de intervención que ataca muchos frentes, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido, ¿no? En los años 90, ¿no? Hubo el boom de la práctica clínica basada en la evidencia, ¿no? Y Sackett definió en ese momento, en los años 90, ¿no? Que la medicina basada en la evidencia significa integrar el expertise clínico con la mejor evidencia clínica externa basada en la investigación sistemática disponible. Esta es la definición que hizo Sackett en el 90, ¿no? Y fue un boom en ese momento y en muchos servicios de rehabilitación e incluso en muchas instituciones adoptaron las medidas de que solo se podía utilizar intervenciones que estuvieran basados en estudios y revisiones sintomáticas en los que se pudiese constatar que había evidencia científica de que eso funcionaba, ¿no? Y desde los años 90 estamos en este marco, ¿no? Y la fisioterapia dentro de la medicina, no sé, de la salud y la medicina no se ha salvado de este marco en el que estamos y seguimos estando, ¿no? Lo que ha ocurrido un poquito con esta definición de Sackett, perdonad, es que mientras que la definición de Sackett reconoce la importancia del expertise clínico, o sea, de que el clínico sea alguien que haya desarrollado su capacidad de experto con su formación continua, con su experiencia de años, con el hecho de dedicarse exclusivamente a ese campo dentro del mundo de la neurorehabilitación, ¿no? Entonces, el experto clínico, alguien que tiene mucha experiencia y formación en ese ámbito de la neurorehabilitación, del que habla Sackett en su definición de evidencia, de medicina basada en la evidencia, ¿no? Se ha pasado un poco por alto, ¿no? Esa parte de la definición de Sackett, y los defensores de la evidencia, de la práctica basada en la evidencia, se han enfocado casi enteramente en la investigación de evidencia derivada de estudios
como los estudios RCT, Randomized Control Trial, los estudios randomizados de control aleatorio, que fueron desarrollados inicialmente en medicina para demostrar la eficacia de nuevos fármacos, efectos de cirugía y agudeza de test diagnósticos. O sea, los estudios RCT son estudios que tienen una metodología y un modelo que se desarrolló para eso, demostrar que a un grupo le estabas dando una pastilla y al otro le estabas dando placebo y cómo evolucionaban los dos grupos, ¿no? Pero claro, nuestra forma de intervención no es no haces lo mismo exactamente con cada paciente, ¿no? Y así, este tipo de modelo de estudio es un modelo de estudio en que la neurorehabilitación en general puede cuadrar poco, ¿no? Porque como ya he dicho, la rehabilitación es algo mucho más, lo que hacemos como clínicos es adaptarnos mucho más a la presentación clínica y el contexto personal del paciente. Por lo tanto, tienes que hacer un tratamiento muchísimo más a la carta, ¿no? Y es mucho más difícil cuadrar esta forma de trabajo que tenemos los clínicos que trabajamos en neurorehabilitación con este tipo de modelo de estudio basado en la evidencia, los estudios RCT, que son los que tienen más evidencia científica, ¿no? Entonces, en el mundo de la neurorehabilitación ha pasado mucho esto, ¿no? Que solo practico aquello que en una revisión sistemática, siguiendo un modelo de RCT, pues me dice que tiene más evidencia científica, ¿no? Obviando también esta parte de la definición de Sackler, que es qué formación tiene ese experto clínico, o sea, cuánto de experto es quien aplica ese tratamiento, cuánto conoce el tratamiento que está aplicando ese experto, con qué profundidad, qué experiencia tiene, qué formación previa tiene, o qué, entonces todos estos factores se han de tener en cuenta también a la hora de desarrollar un estudio científico, porque no es lo mismo la intervención clínica que puede hacer una persona que lleva en el mundo de la neurorehabilitación formándose como clínico con un currículum muy extenso y formándose con una gran capacidad y con una gran experiencia de años, ¿no? No puede ser, y es así, lo sabemos todos como clínicos, la intervención que puede hacer un profesional así que la intervención que puede hacer alguien que acaba de acabar su formación, ¿no? en terapia ocupacional o en fisioterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el bagaje, no tiene una formación tan específica, ¿no? Y eso puede hacer que cambien muchísimo los resultados. Y eso no se tiene en cuenta cuando se hacen estudios. ¿Quién está aplicando esa terapia, ¿no? ¿Y qué expertise tiene ese clínico? Que es algo de lo que habla Sackler en su definición, ¿vale? Entonces, fijaos que en estudios hay mucha evidencia científica y se ha escrito muchísimo sobre el Constraint Induced Therapy, la terapia del uso forzado de la extremidad más afecta, ¿no? Y hay muchísima evidencia científica sobre este tipo de intervención, muchísima. Pues si la última revisión sistemática que se hizo del 2016, en que se englobó unos 1.500 pacientes, casi 1.500 pacientes, concluyó que los investigadores hablaban de que en el futuro, ¿no? Cuando se hagan estudios con esta terapia, por ejemplo, con esta forma de intervención en neurorehabilitación, deberían analizar la correlación entre las características del participante y su mejoría para identificar aquellos que responden a la terapia. De esta manera, los clínicos tendríamos la posibilidad de detectar a los pacientes a los cuales poder poner un programa individualizado de este tipo, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa? Que veían que aunque j'ai autre chose derrière. hay alguien que tiene... Vale, gracias. Que aun siendo una terapia en la que la muestra se escoge tanto,
pensar que para poder aplicar una terapia de Constraint Induced Therapy, en algunos de los estudios, los pacientes tenían que tener, en algunos de los estudios, unos 20 grados de extensión en la muñeca y 10 grados de extensión en cada uno de los dedos, en algunos de los estudios, imaginaos, y muestras de 11 personas, o sea, una muestra pequeña, con un perfil clínico súper escogido de pacientes, ¿no? Y en ese tipo de perfil clínico, pues la terapia podría llegar a tener cierta eficiencia y tener resultado. Pero fijaros cuánto se tiene que escoger la muestra. En el momento en que la muestra se hace más grande, los pacientes no pueden cumplir todos estos requisitos, ¿no? Tener estos criterios de selección, pues ya se va dispersando los resultados ya vas dispersando y es difícil saber en un estudio que tenga pacientes en los que la muestra no esté tan escogida y por lo tanto sea más grande y que los pacientes no y en que los criterios de exclusión sean mucho menos estrictos, pues entonces tienes una muestra a lo mejor de 200 pacientes en que los criterios ya no son tan estrictos y ya no ves de esos pacientes a quiénes les ha funcionado y a quiénes no les ha funcionado. ¿Sí? Entonces, incluso en revisiones sistemáticas, con esta terapia en la que hay evidencia en casos en perfiles clínicos muy concretos, pues hablan los investigadores que se tiene que hacer eso, ¿no? Se tiene que identificar bien a aquellos que realmente les funciona y de aquellos que no. Y esto está pasando mucho en el mundo de la evidencia científica. Pues ponemos en la cinta de marcha, en el treadmill training, 300 pacientes con ictus y vemos a ver qué evolución tienen. Pues de esos 300, a lo mejor la conclusión de la revisión es que el treadmill training, en muchos casos, muchas de las revisiones han dicho que no funciona mejor que hacer una terapia convencional de la marcha. Pero claro, a lo mejor de esos 300 habrá algunos pacientes que les ha funcionado bastante bien. Y a los clínicos lo que nos interesaría es saber en qué perfil clínico ha funcionado bien esa terapia. ¿Con qué tipo de pacientes puedo utilizar bien ese tipo de intervención? Eso es uno de los problemas que hay dentro de las revisiones sistemáticas, que se pierde la información de a qué pacientes les ha ido bien realmente la intervención y a qué pacientes no. Otro estudio, en este caso en el que se comparaba, y es un estudio bastante reciente, el concepto BOBAT con otras formas de intervención en neurorehabilitación, concluye que en estudios futuros se debería tener una mayor calidad metodológica, o sea que en toda esa revisión sistemática que se hizo para comprobar si el concepto BOBAT es mejor o peor que otras formas de intervención dentro de neurorehabilitación, había muchos problemas de metodología en los estudios. ¿Qué más ocurría? Que había un apropiado tamaño de las muestras, porque para concluir que una forma de intervención en neurorehabilitación es más eficaz que otra, no puedes hacer una muestra de 15 personas, necesitas muestras más grandes para determinar la eficacia, ¿vale? Así como diseños incorporando el análisis de datos a través de mediciones repetidas y emplear mayores periodos de seguimiento. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo ver cómo ha respondido el paciente justo al final del proceso de intervención en el estudio que ver cómo está el paciente a un año vista, hacer un seguimiento. Entonces, está pasando bastante en el mundo de la neurorehabilitación que la aplicación clínica de la evidencia científica está siendo limitada, o sea, cómo nos sirve eso, que está escrito, esas revisiones sistemáticas, esos estudios, cómo nos sirve eso a los clínicos. Pues hay muchas limitaciones porque las presentaciones clínicas son tan variadas que uno no puede saber para cuál presentación clínica la intervención era efectiva, así como las posibilidades de que son excesivamente pequeñas, ¿no? Entonces,
todo esto, ¿no? Pues hace que con eso nos animo a que no leáis. Todos tenemos que leer y ver lo que se escribe y ver lo que sale y ver lo que está evidenciado, pero el mundo de la evidencia científica y la gente que tenéis la posibilidad, ¿no?, de poder hacer estudios, de que estáis en relación con universidades y podéis o estáis metidos dentro del mundo de la investigación, pues tenemos que ser muchísimo más específicos para que la evidencia científica tenga una aplicación práctica en la clínica. Y eso les pasa también a los médicos, ¿eh? Los médicos también leen muchas revisiones sistemáticas y tienen después problemas para ver cómo esas revisiones sistemáticas les puede ayudar en la toma de decisiones con un paciente en concreto, ¿no? Una de las cosas que ocurren es que, y que habla este estudio de Kerr, es que, claro, los diferentes pacientes sobrevivientes de ictus requieren diferentes terapias rehabilitadoras para recuperación óptima. O sea, que como tenemos que, la mayoría de las veces, siempre adaptarnos mucho al individuo, eso hace que la posibilidad de hacer estudios en los que puedas meter grandes muestras de pacientes y poder sacar de ello una conclusión que tenga una repercusión clínica es difícil. Lo mejor en el mundo, lo óptimo sería, es que el mundo de la evidencia científica dentro de la rehabilitación aceptase los estudios de caso o estudios con muestras muy pequeñas y muy escogidas, los aceptase como estudios que tienen peso, que tienen un peso dentro del mundo de la evidencia. Pero claro, los estudios que tienen peso y con más valor dentro del mundo de la evidencia científica son los estudios de RCT, que son estudios con muestras grandes, ¿sí? y que tienen una metodología distinta, ¿no?, como la que hablamos. Así que, como clínicos, si inundásemos el mundo del científico de estudios de caso, de que para este perfil clínico me ha funcionado bien trabajar de esta manera y he añadido en la terapia todos estos elementos, y llenar el mundo científico de casos y casos, pues a lo mejor podríamos ver, pues mira, este tipo de perfil clínico cuadra bastante con el perfil clínico de mi paciente y esto me puede funcionar. O que fueran muestras realmente seleccionadas. Si tienes una muestra, un grupo de pacientes o un paciente con unas características muy con un perfil clínico muy adaptable al uso de un constraint induced therapy con tantas posibilidades en la mano, extensión de 20 grados en la muñeca, extensión en todos los dedos de 10 grados, pues utiliza esa terapia porque en muestras muy pequeñas, con pacientes muy escogidos, ves que esta terapia funciona, ¿no? Inclúyela en tu forma de intervención. Pero fijaos, ¿no?, de lo que cogea la evidencia científica y que, claro, si todo lo que está evidenciado científicamente, ¿no?, y leemos, lo tuviéramos que aplicar, nos faltarían horas al día y realmente no sabríamos si eso puede funcionar al perfil clínico del paciente que tenemos delante nuestro, ¿no? Y esos son los aspectos que quería remarcar. Y fijaos hasta dónde llega la cosa, ¿no? Porque en este estudio de Starkey, en el que se hace, es un estudio con ratas, en las que a todas las ratas se les provoca con cirugía estereotáctica, o sea, con microcirugía, una lesión exactamente idéntica en la corteza para anular la funcionalidad de una de las patas delanteras de la rata, ¿sí? En este estudio con ratas, fijaos, hay ciertas ratas, aquí tenemos good, ¿no?, en esta línea más oscura, negra, tenemos unas ratas que hacen una evolución bastante buena después de la lesión provocada exactamente a todas, 100 y pico ratas en el mismo sitio, ¿no? Y aquí tenemos el grado de éxito de recuperación de la pata delantera que ha sido en la que se ha provocado la lesión, pues tenemos un número de ratas en las que la evolución es bastante buena, ¿no?, pero tenemos un número de ratas, ¿no?, aquí en BAT, ¿no?, en las que la evolución es bastante mala, ¿no?, que no evolucionan. Imaginaros
animales que son mucho más simples, con cerebros mucho más sencillos, provocándose el mismo tipo de lesión. Y fijaos, todas estas rayas en gris son cada individuo rata, cada rata cómo evoluciona. Fijaos cuánta variabilidad hay en una muestra como esa. Imaginaos, ¿no? Si hay tanta variabilidad con animales con sistemas nerviosos mucho más simples que el nuestro y en unas condiciones como las que se provoca la lesión, idénticas, y que se les hace hacer lo mismo, pelar un alimento con las dos manos para comérselo, ¿cómo puede ser que haya tanta variabilidad, ¿no? Pues eso, ¿no? Que la variabilidad hace que lo que en este estudio se estaba investigando es cómo cambiaba neuroplásticamente la corteza y qué relación tenía eso con los cambios funcionales que hacían las ratas. Intentaban establecer una relación entre los cambios de conexiones sinápticas, neuroplásticos, con los cambios funcionales en las ratas. O sea, que fijaos cuánta variabilidad tenemos delante nuestro cuando trabajamos con pacientes neurológicos, ¿no? Si es el caso ya de animales mucho más sencillos, ¿no? Más primitivos. Entonces, en este estudio, ¿no? Lo que habla es un estudio hecho pensando un poquito en lo que se enseña dentro del mundo, en el mundo de la medicina, en lo que enseñan los docentes de medicina a los alumnos que están aprendiendo las carreras de medicina, ¿no? ¿Qué es lo que enseñas a esos alumnos? Les enseñas que para hacer una determinada decisión médica, ¿no? Que estamos nosotros en el mismo, podíamos hacer el paralelismo a las intervenciones en neurorehabilitación. ¿Qué les enseñas hablan en este estudio? ¿Qué les enseñas a los médicos? Que para hacer una determinada intervención clínica tienen que basarse en las revisiones sistemáticas cuando hay este tipo de problemas, o lo que tienes que hacer, ¿no? Es conocer bien el perfil del paciente, conocer bien el tipo de lesión, conocer bien la forma de intervención que se propone, conocer bien, tener una base teórica como experto buena del proceso neurológico que está viviendo este paciente, ¿no? Entonces, lo que habla este estudio es que se ha de combinar las dos cosas, ¿no? Que necesitas, ¿no? La evidencia informada, la evidencia y la evidencia científica, las dos, la práctica informada de la evidencia, o sea que tu bagaje teórico, o sea que los que enseñan y los los clínicos que aplicamos, necesitamos tener un bagaje teórico y de experiencia y de conocimiento del perfil clínico del paciente y de teoría de fondo teórico, más la evidencia científica disponible para poder tomar una buena decisión clínica. Y es la combinación de las dos cosas. O sea, si tú conoces muy bien la evidencia científica y las revisiones sistemáticas, pero no sabes o no sabes reconocer o no puedes o no tienes la experiencia para poder conocer de forma bien profunda el perfil clínico del paciente que tienes delante, ¿no? Pues ahí hay algo que esa falta de coherencia puede hacer que la intervención no tenga éxito. Y a lo mejor no es un fallo en la intervención, a lo mejor es un fallo en que la persona que está aplicando esa intervención no tiene un buen conocimiento del perfil clínico y de si a esa forma de intervención le funciona y de conocer bien y de forma profunda la forma de intervención que está proponiendo. O sea que se necesitan las dos cosas, ¿no? Porque lo que necesitamos es desarrollar un conocimiento de qué es lo que funciona, por qué funciona y para quién funciona. Y eso no se consigue solamente con las revisiones sistemáticas y la evidencia científica, porque ya hemos visto que esto cojea. Entonces hay que leerlo, pero hay que ver realmente combinar el bagaje y el expertise clínico con la evidencia científica. Hay que combinar las dos cosas para que realmente la evidencia científica pueda tener una repercusión clínica y eficiencia en el individuo en el que la estás aplicando. ¿Sí? O sea que se necesita
la confluencia de estos dos elementos. Y entonces, ¿qué aporta el concepto Bobat en todo este marco dentro del mundo de la neurorehabilitación en el que estamos, en el marco científico en el que estamos, los clínicos, ¿no? Pues empezaré con la definición diciendo que el concepto Bobat pues, es un tratamiento inclusivo, ¿sí? Así que en el concepto Bobat pues, se trata a todo tipo de individuos independientemente de su nivel funcional o nivel cognitivo, independientemente. Con lo cual, pues ahí, por ejemplo, pues según tú tratas con el concepto Bobat, gente que tiene las características tan específicas y de buen funcionamiento como las que proponen algunos estudios que se hacen con Constraint Induced Therapy, pero también tienes que tratar y tratas y buscas soluciones y formas de intervención a pacientes que tienen niveles funcionales muchísimo más bajos que ese que se proponen en algunos estudios científicos con Constraint Induced Therapy. O sea que es inclusivo, ¿no? Es individualizado y que busca, como muchas otras formas de intervención, optimizar la recuperación del movimiento y el potencial de las personas con patofisiología neurológica y que es un concepto que se informa en el movimiento contemporáneo, o sea, en las teorías de control motor, ¿sí? Teorías de control motor y el control motor en general, todo lo que hay escrito sobre control motor en general, es su base a nivel de teórica está basada en la teoría de control motor de sistemas de Bernstein, creada por Bernstein, pero también está basada su teoría en toda la neurociencia actual, ¿no? Así que se informa el concepto de todo lo que va saliendo dentro del mundo de la neurorehabilitación y de la neurociencia y de la neurofisiología aplicada y del control motor, pues todas las teorías y todas las investigaciones que van saliendo, ¿no? Incorpora todo esto dentro de su marco teórico y clínico. El concepto provee de un marco de análisis para el movimiento funcional. Esto es muy importante, ¿no? Porque es un pilar muy importante que un terapeuta Bobat pues, desarrolle muy buena capacidad de observación y de análisis y saber lo que pasa del movimiento funcional. Por eso el primer curso que se hace dentro del concepto Bobat, en el curso de introducción, es un curso dedicado casi exclusivamente, aparte del tratamiento y de demostración que se hace con una persona con un proceso neurológico, pero es un curso basado en el análisis del movimiento funcional, ¿no? Y en la comprensión de que la patología neurológica afecta a toda la persona. O sea, es un concepto que busca tratar a la persona de una forma integral. O sea, que no solo busca tratar un aspecto funcional de la persona, sino tratarla como un todo, ¿no? Pues sus impairments a nivel de la extremidad superior, a nivel del tronco, a nivel de la marcha. Por eso, la formación en el concepto Bobat es la misma tanto para terapeutas ocupacionales como para fisioterapeutas, porque entendemos que el brazo no va separado de la extremidad inferior ni del tronco y que un terapeuta ocupacional tiene que poder saber y relacionar las consecuencias que puede tener una mala bipedestación o marcha o una mala interacción del pie con el suelo en la cintura escapular o en la mano, ¿no? Entonces, como tratamos a la persona como un todo de forma integral, pues los profesionales en el proceso de formación dentro del concepto reciben la misma formación, los dos tipos de profesionales. La intervención se enfoca en la recuperación del movimiento típico, ¿vale? La palabra típico es una palabra que cada vez en el mundo de la neurociencia aparece más, ¿no? Diferenciándolo del movimiento pues, patológico, atípico, ¿no? O sea, un patrón más fisiológico, más cercano a la eficiencia, ¿no? Minimizando el movimiento atípico y compensatorio. De este tema vamos a hablar ahora un poquito más adelante en forma más específica.
mientras reconoce los problemas de movimiento, que los problemas de movimiento están influenciados por las experiencias pre- y poslesión neurológica vividas por la persona. O sea, la experiencia previa al movimiento que tenía esa persona, ¿no? Si tenéis en vuestras manos una persona que ha trabajado mucho con el movimiento en su vida, ¿no? Y que ha tenido mucha conciencia corporal, pues ese bagaje de su sistema nervioso ayuda de forma positiva, seguro, en el proceso de rehabilitación del movimiento y la postura, ¿no? A diferencia de una persona que a lo mejor su experiencia de movimiento ha sido muy limitada o incluso que nunca le ha gustado el movimiento ni la actividad física, ¿no? Y por eso decíamos que es tan multifactorial, ¿no? Porque si alguien tiene muy poca experiencia y nunca le ha gustado la actividad, pues le cuestará mucho más, pues a lo mejor adherirse a la terapia, hacer seguimiento 24 horas cuando le propones actividad física en casa para que pueda hacer eso que tú le has propuesto durante las sesiones de terapia, poderlo repetir en casa. Todo eso influye, ¿no? Lo que hablábamos de que la rehabilitación es multifactorial, ¿no? Y también las experiencias poslesión, eso también es un aspecto muy importante, o sea, ¿qué experiencias poslesión ha recibido? O sea, por ejemplo, es muy importante todo lo que ocurre en la fase más aguda del paciente, en la que los procesos neuroplásticos son tan importantes y tan inminentes, ¿sí? Influyen de forma muy directa, ¿no? a los procesos de cambio y de reconexión de ese sistema nervioso, ¿no? Vamos a hablar de un aspecto muy concreto, ¿no? Si ya desde el principio se promueve mucho que el paciente se mueva, ¿no? Independientemente de que aumenten, que se mueva y que se mueva de cualquier forma, dando prioridad a que se active, independientemente de qué forma lo hace, y si aparecen, por ejemplo, muchísimas reacciones asociadas en el brazo y aumenta muchísimo la tensión en su extremidad superior, pues esas experiencias se van fijando en forma de patrones y se van fijando también a nivel sináptico en su sistema nervioso, y en poco tiempo puede ser que ese sistema se reorganice haciendo una mala adaptación plástica que pueda tener repercusiones funcionales muy poco deseables. Entonces, también lo que pasa en ese sistema nervioso justo después de la lesión, los primeros meses de lesión, es muy importante para el potencial del paciente y lo que podrá o no podrá desarrollar en el futuro. Hay un énfasis dentro del concepto en el abordaje multidisciplinario, así, es una forma de incrementar la intensidad y de repetir y de que se pueda realmente producir un aprendizaje motor para mejorar la actividad y la participación. Pensar una cosa, que cuando hablamos de aprendizaje motor realmente es aprender algo, una habilidad nueva, ¿no? Repetir un movimiento un movimiento de forma repetida, en el que no hay un aprendizaje, en el que no se produce una nueva adquisición motora, ¿no? ¿Sí? Pues sube y baja el brazo, en lugar de buscar que esa persona consiga con su extremidad superior, ¿no? Subir y bajar, flexionar y descender el brazo, ¿no? Buscar que mueva el brazo, pero no buscar que esa persona consiga una nueva habilidad motora. Se ha visto también en la evidencia científica que no sirve de mucho, ¿no? Aunque repitas 300 veces o 900 veces levantarte y sentarte de la silla, levantaste 300 veces o incluso 900 veces de una silla, no te va a servir mucho para aprender a hacerlo mejor si siempre haces lo mismo, ¿no? Y eso se ha visto, o sea, repetir no sirve para hacer un aprendizaje motor nuevo. Repetir incorporando una habilidad o una estrategia nueva de movimiento o disminuyendo un impairment que está impidiendo que esa actividad se realice con mayor habilidad y de forma más específica, eso sí que puede producir puede provocar un aprendizaje y una reorganización plástica. Repetir por repetir permite que la persona pueda hacer la actividad, pero no pueda hacer un aprendizaje de una habilidad nueva. De una habilidad nueva.
Los pilares de la formación en el concepto GOBAT, dentro de los pilares tenemos la neurofisiología aplicada y el control motor, ¿sí? Dentro de la formación. Tenemos razonamiento clínico para la comprensión profunda de la presentación clínica del paciente y aprendizaje práctico con pacientes de cómo utilizar la herramienta clínica de la facilitación en el concepto GOBAT para el diagnóstico de movimiento y tratamiento del paciente, ¿vale? Son varios de los pilares que hay dentro de la formación y que se ven, ¿no? y se empiezan a introducir esos tres pilares ya dentro de los cursos de introducción. Y después cada vez más en el proceso de formación en básicos y avanzados se amplía cada vez más y más. Porque comprender la neurofisiología, la fisiología es importante, ¿no? Para entender mejor la presentación clínica de las personas que han recibido, en este caso, en este estudio de Silva, de las personas que han recibido, en este caso, accidente vascular, y para también entender mejor la efectividad de la neurorehabilitación en el AVC. O sea, entendemos que los clínicos tenemos que tener una comprensión buena y específica de la neurofisiología para poder hacer un buen tratamiento clínico. Y por eso dentro de la formación es una parte, sobre todo en los cursos básicos, muy importante. Otro aspecto y otro pilar del concepto GOBAT es el razonamiento clínico para la comprensión profunda de la representación clínica de la persona afecta, ¿no? En el concepto GOBAT, ¿no? Dicen algunos de sus promotores y de las personas que han escrito más del concepto, ¿no? Que puede ser más una forma de observar, analizar, interpretar el desarrollo de una tarea que incluso una intervención clínica por sí mismo. O sea, uno de los pilares es cómo tú observas y cómo entiendes al paciente y cómo está desarrollando ese paciente la tarea y cómo entiendes cómo su sistema se ha reorganizado para poder desarrollar la tarea como la estás viendo que lo hace, ¿no? Y dentro de este pack de razonamiento clínico dentro de la formación del concepto GOBAT, tenemos dentro del concepto GOBAT, en el año 2017 ya se publicó el modelo de razonamiento clínico que utiliza el concepto GOBAT para analizar cada presentación clínica que tenemos y sobre la que tenemos que hacer la intervención, ¿no? Y en este modelo, que aquí este modelo que está publicado, hay elementos que os quiero remarcar. Un elemento es el del análisis funcional del movimiento, que está, cuando haces esta evaluación, que está íntimamente relacionado, o sea, tú analizas el movimiento no solo con lo que ves de lo que hace el paciente, con cómo se mueve, o lo que puedes testar de lo que hace el paciente, sino también con cómo responde al paciente a la intervención clínica dentro del concepto, en la que se utiliza mucho la herramienta de la facilitación, ¿no? Que es una herramienta muy descrita y muy desarrollada dentro del concepto GOBAT, que es una herramienta que supone el uso de las manos para guiar, el uso y la regulación de un entorno específico para mejorar la tarea, el uso y la elección de una tarea específica, ¿no? La facilitación implica una buena elección dentro de tu intervención del uso de las manos, una buena elección del entorno en el que escoges trabajar con el paciente y una buena elección del input verbal que puedes dar al paciente para poder mejorar esa tarea. O sea que a lo mejor si tú quieres mejorar o promover que el paciente se levante solo de su silla de ruedas para hacer la transferencia o quieres entrenar la transferencia, pues vas a ver cómo el paciente responde a diferentes entornos. A lo mejor tienes que, para empezar a trabajar esa tarea en concreto, tienes que a lo mejor hacer más simple el entorno y en lugar de hacer que se levante de un asiento inestable, como puede ser un cojín de aire, ¿no? De la silla de ruedas, pues puedes empezar a lo mejor en una silla más estable o en una camilla que sea más estable y más dura para que esté en un entorno más estable.
A lo mejor tienes que utilizar tus manos para guiar al paciente a que sepa utilizar todo el rango de movimiento de flexión de caderas que tiene para que pueda transferir bien el peso a los pies. A lo mejor tienes que dar un input verbal para que él tome conciencia de que tiene que sentir el peso bien en sus pies antes de intentar levantarse, o llevar su cuerpo bien hacia adelante antes de intentar levantarse. O sea, todos estos son elementos de facilitación que combinas con el análisis de la función, que en ese caso sería ver cómo el paciente se levanta o ver cuánta dificultad tiene en levantarse de su silla de ruedas, para intentar ver qué potencial tiene el paciente de realizarlo con la máxima eficiencia posible. ¿Cuánta ayuda tengo que dar a nivel de facilitación de entorno, manual, verbal, para que el paciente pueda hacer esa tarea con mejor calidad? Eso me va a decir cuánto de lejos está el paciente de conseguir esa tarea con más calidad o menos, y dónde está su potencial, ¿no? Y a partir de ahí identificas el potencial, estableces una hipótesis de trabajo y un diagnóstico de movimiento como terapeuta, ¿no? Todos estos es un proceso es un proceso de razonamiento clínico y un modelo de razonamiento clínico que se ha desarrollado y que durante los cursos, pues bueno, se estudia y se profundiza mucho para hacer a un terapeuta Bogart ágil y experto en analizar bien y entender por qué el paciente se mueve así y cómo podemos intentar mejorar su forma de movimiento. Porque claro, sí, aunque el paciente pueda llegar a hacer la tarea, ¿no? Como esta paciente, ¿no? Que puede llegar aquí a meter el objeto aquí dentro esta paciente, si repitiese esta tarea 20.000 veces, no la haría 20.000 veces, 300 o 900, que es la que apuntan algunos estudios de tax training, no mejoraría la forma que tiene de hacerla. Siempre la haría de la misma manera, desplazando el tronco hacia adelante, hacia el lado, subiendo el hombro, ¿no? Con este grado de compensación, ¿no? O esta otra paciente, ¿no? Que para poder subir las escaleras aumenta la reacción asociada en el brazo, aumenta la flexión en mi tronco, ¿sí? Para vencer el déficit y el impairment que tiene la paciente en la flexión dorsal del pie y en el inicio del movimiento desde los pies, en la falta de estabilidad en el tronco inferior, en la falta de estabilidad escapular, que influyen en el aumento de reacciones asociadas. Aunque este paciente ya pueda hacerlo, siempre lo hará de esta manera, con este grado de compensación respecto a las limitaciones y a los impairments que tiene, ¿no? Entonces, esto es algo en el que el concepto Bogart pues, pone mucha atención o enfatiza mucho dentro de su proceso de intervención, ¿no? Porque compartimos, ¿no? la opinión de esta neurorehabilitadora, Levin, ¿no? Que habla que la rehabilitación está enfatizando mucho en general en el cumplimiento de la tarea por encima de la calidad del movimiento, y que la mayoría de las intervenciones en rehabilitación están enfocadas en que se complete con éxito la tarea, lo cual es permisivo con la compensación. O sea, que si a lo mejor tú estás viendo que el problema de la compensación se debe en tu paciente a que no puede iniciar el patrón de oscilación de la pierna a la marcha o el patrón de flexión durante las escaleras, a que no puede iniciar el movimiento en el pie, pues promover que realiza la tarea repetidamente no va a mejorar su habilidad haciéndolo. A lo mejor tienes que ir al impairment, ¿sí? Al déficit que está teniendo los déficits primarios, en los impairments primarios que tiene ese paciente, mejorar y tratar ese impairment, a lo mejor es en el pie, a lo mejor es en el tronco inferior, para que pueda desarrollar esa actividad con más calidad y más eficiencia. Y aquí porque mucha evidencia científica sobre estos aspectos, ¿no? O caminar más deprisa, que son muchas de las medidas para ver si un paciente ha mejorado su forma de caminar, son si el paciente puede caminar más rápido una misma distancia. Y eso no te habla nada de si el paciente está caminando mejor o peor, ¿no? El reto en la práctica clínica y la investigación en neurorehabilitación es cómo cuantificar esos aspectos cualitativos
no que el paciente camine más rápido, sino si su patrón y su habilidad en el movimiento ha mejorado con la intervención del movimiento para que la evidencia en la investigación tenga más relevancia clínica, ¿sí? Así, la rehabilitación es un proceso de aprendizaje para la recuperación del control motor y no debe fomentar la compensación, que puede ocurrir de forma natural y como resultado terapéutico también. Hoy hay estudios que apuntan en cómo la compensación puede bloquear el potencial de recuperación del paciente a nivel neuroplástico, neuronal y también a nivel funcional. Claro, si para mejorar este señor con varias lesiones medulares, para mejorar su marcha y que pueda ser más autónoma caminando, pues le das las 2 muletas, ¿sí? Y al paciente lo dejas que camine con esta base, utilizando las muletas de esta manera, con esta base de apoyo, adelantando mucho, ¿no? Fijándose aquí mucho en las caderas, sin utilizar la extensión en las caderas, las posibilidades y el potencial que tenga de utilizar el tronco inferior, ¿no? Pues, y dejas que trabaje, que se mueva así, pues el paciente, ¿no? Pues caminará, como veis en esta fotografía, más como, ¿no? En el caso de este particular de este paciente, más como cuadrúpedo, utilizando mucho los brazos para caminar, porque está utilizando los brazos para caminar, ¿no? Veis cuánta actividad aquí hay en las cinturas escapulares. Cuando un bípedo, las cinturas escapulares los brazos están libres, ¿no? Para poder, y las cinturas escapulares están relajadas cuando estamos utilizando para incentivar y aumentar el uso del tronco inferior y las extremidades inferiores, ¿no? Pues a lo mejor trabajando los impairments, porque en el caso de este paciente tiene que ver con la falta de control del abdomen inferior, ¿no? Del control motor de la estabilidad central, con el acortamiento de la cadena posterior, aquí no trabajan isquios proximales y los rectos anteriores están muy acortados. Si vas trabajando todos estos impairments y todos estos déficits primarios, impairments primarios, puedes conseguir en muy poco tiempo, porque en este caso, en este señor, fue cuestión de 2 sesiones, que el paciente pueda pasar del uso, de este uso, ¿no? Para encontrarse estable y poderse desplazar, al uso de unos bastones y una marcha con bastones de trekking en el que hay más rotación externa, más estabilidad en las escápulas, los bastones los está utilizando más atrás, el patrón de los brazos es otro, ¿no? Que rotación interna y ascenso aquí y trapecios y ascenso de las cinturas escapulares, buscar más estabilidad aquí, más extensión aquí, para que realmente recupere lo que tiene que recuperar, que es la extensión en el tronco inferior y la extensión en las piernas, ¿no? ¿Sí? Fijaros la diferencia de caminar así a caminar como lo estamos promoviendo. Aquí yo también estaba dando un input manual para que mantuviese reclutado la actividad en el tronco inferior, ¿no? La verticalidad cómo cambia, ¿no? Y el uso de las extremidades superiores cómo pueden cambiar. En pocas sesiones, ¿vale? El foco en la investigación es necesario que sea en el impedimento, y este autor habla mucho más allá, ¿no? Habla de que tenemos que intentar tratar, ¿no? Es un fan de que para realmente ver cómo se repara el sistema nervioso y se repara de una forma que y haga una buena adaptación plástica y no una mala adaptación plástica que dé un movimiento compensatorio en lugar de un movimiento más parecido al patrón típico, lo que tenemos que promover mucho, y este autor es un gran defensor, es el tratamiento y la intervención sobre el impedimento, ¿no? Sobre el impedimento, sobre la falta de extensión que pueda tener en los tríceps esta paciente y en la falta de estabilidad y protección en la cintura escapular, y cómo eso promueve y qué influencia eso tiene en la reacción asociada del brazo, porque nos interesa que ese brazo lo pueda utilizar funcionalmente, o por lo menos que ese brazo pueda balancear en la marcha en lugar de estar fijo en un patrón de reacción asociada, ¿no? Y en el concepto BOVAC, el tratamiento del control postural como impedimento primario para mejorar la función es algo que es muy importante, ¿no?
porque sabemos que la pérdida de la estabilidad en el movimiento es una consecuencia común de muchos estados de salud en humanos y que la estabilidad en el movimiento es crucial para el éxito de los desarrollos motores. Si tienes el desarrollo del movimiento requiere una apropiada orientación postural de todos los segmentos del cuerpo en relación al entorno y la gravedad, mientras se mantiene una alineación erguida para la estabilidad. O sea, que sin estabilidad aquí en el tronco, sin estabilidad en la cintura escapular, ¿sí?, es difícil, ¿no?, que esta paciente pueda desarrollar esta tarea con más calidad y que eso le permita ser más funcional a largo plazo, ¿sí?, y no promover esa compensación que tiene repercusiones también plásticas, ¿no? Porque los movimientos compensatorios en la extremidad más afecta, resultado de un mal control postural, son una mala adaptación plástica que impiden la recuperación o reaparición de más eficaces patrones de movimiento en el brazo. Si promovemos este tipo de movimientos desde la fase inicial, pues estamos limitando el potencial de que estas personas puedan desarrollar patrones más eficaces de movimiento en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a promover en el caso de ella? Pues mejorar la estabilidad de la escápula, mejorar la extensión del tronco, mejorar la capacidad de separar el brazo del tronco mientras se estabiliza el tronco inferior. Tiene que aprender eso para poder utilizar el brazo sin desplazar todo el hombro y compensar con el hombro y sin desplazar todo el tronco superior, ¿no? El concepto BOBAT es el reaprendizaje de estos ajustes posturales es una parte esencial del tratamiento, puesto que realizar tareas no presupone tener un eficaz control postural. El objetivo en el concepto BOBAT es minimizar estas limitaciones en la actividad e impedimentos en el contexto individual de cada paciente, su entorno y de los objetivos en la participación. Y con esto quería un poquito cerrar mi presentación, ¿no?, y dejar paso a las preguntas que podáis tener. Hola Mónica, muchas gracias por tu exposición. Ha estado genial. A ver si tenemos algunas preguntas que puedas ayudar a responder si han quedado dudas. Y agradecerte mucho todo tu tiempo dedicado a podernos haber estado un poco explicando todo esto. Muy bien. Pues, ¿alguien quiere preguntar alguna cosita? Si tenéis alguna pregunta, pues quería reservar tiempo para esto, porque creo que lo más interesante es que vosotros podéis, sobre todo la gente que estáis trabajando en vuestro día a día con pacientes, podéis preguntar, ¿no?, y poder generar un poquito de debate si es posible. Yo tengo una pregunta. Bueno, muy bien, Mario. Gracias. Nada, felicitarte por la charla, lo primero. Por un lado, por ejemplo, lo que hablabas de la compensación y el True Recovery que habla Jon Krakauer, sí. Realmente, bueno, por sus investigaciones y la de muchos otros, pero el True Recovery se da sobre todo al principio. Es decir, hablan de los 7, 14 primeros días, que es el Early Recovery, que es a nivel biológico. Neurofisiológico. Y un poco que realmente luego, bueno, esto por un lado, y luego una duda que me surge es a nivel de valoración, ¿no? Porque por supuesto que has hablado mucho del expertise, ¿no? Pero de los años de experiencia y de la formación. Pero también nos encontramos con muchos terapeutas que pueden tener, yo siempre digo que tú puedes tener 10 años de experiencia o un año repetido 10 años, 10 veces. Sí. Y realmente no hay una expertise en el momento que no eres crítico con tu trabajo, no pruebas a buscar. Entonces, sobre todo, has hablado mucho de la CIM. A mí como herramienta es una cosa que es verdad que está muy sesgado para el tipo de paciente que lo puedes utilizar. De ahí que sea muy importante hacer una muy buena valoración. Sí. Y la valoración que sea muy objetiva. Es decir,
entonces ahí mi pregunta sería, ¿qué herramientas utiliza o se utilizan desde el concepto BOBAT o se priorizan para hacer el assessment pues, del impairment y de la actividad en los diferentes contextos y en las diferentes partes del cuerpo? Sí, mira, bueno, una de las cosas que he dicho es que dentro de las herramientas de evaluación, ¿no? Las herramientas de evaluación para todos los clínicos son las mismas y lo que pasa es que, por desgracia, las herramientas que tienes de evaluación son muy poco específicas, ¿no? Con la calidad con la que el paciente está desarrollando el movimiento. Y eso es un gran déficit que tenemos los clínicos, porque que el paciente pueda hacer un get up and go, ¿no? 3 metros rápido, eso no te dice mucho de cómo el paciente lo está haciendo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, depende de lo que quieras valorar. Si quieres valorar, entonces, yo, por ejemplo, lo que utilizo son grabaciones, porque a mí lo que me interesa es ver cómo evoluciona la calidad con la que se mueve el paciente. Entonces, yo personalmente, aparte de poder utilizar específicamente el reaching test para ver de una semana a la otra, en pacientes que hacen tratamientos intensivos, cómo evoluciona el reaching test en algunos pacientes para la extremidad superior cuando quieres ganar contracción y cuando quieres evaluar si ha disminuido la flexión, la fijación del gran dorsal, ¿no? Y el paciente tiene mejor control en el tronco inferior, pues claro, vas a tener que escoger en cada paciente de forma muy específica qué herramienta puede evaluar el objetivo terapéutico que te has planteado. ¿Qué herramienta puede evaluar el objetivo terapéutico que te has planteado? Para valorar la marcha es mejor utilizar un test de 10 metros que te puede decir más si el paciente puede ser un paciente que puede caminar en exteriores, ¿no? Porque puedes estar más, porque el paciente puedes ver más la velocidad que consigue y si esa velocidad cuadra dentro de un paciente que puede moverse por exteriores, el test de 10 metros te da más información de si el paciente va a poder caminar por exteriores o no. Pero ningún test de marcha te dice, ¿no? Si el paciente ha mejorado el patrón de marcha, ¿vale? Entonces, para evaluar el patrón de marcha, yo utilizo vídeos para ver si mi paciente ha mejorado en su patrón de marcha, utilizo vídeos y hay aplicaciones como el Kinovea que te permiten hacer comparaciones en fases de la marcha para ver si hay aspectos que puedes parar la grabación y si hay aspectos, la fase de apoyo, la fase de oscilación que han cambiado, porque la velocidad no te va a decir mucho de lo que ha cambiado. Como test de equilibrio, a mí personalmente me gusta mucho el BEST test, porque es un test de equilibrio muy específico que no solo valora el equilibrio estático, sino que valora el dinámico y también valora las estrategias tanto proactivas como reactivas del equilibrio, ¿no? Entonces, para el equilibrio, por ejemplo, en pacientes con esclerosis múltiple, me gusta bastante el BEST test, ¿no? Pero, por ejemplo, para la extremidad superior hay muy pocas escalas de valoración que realmente te hablen y te digan un poco cómo está desarrollando, porque en el full measure, ¿no? Que el paciente sube el brazo o baja el brazo, da igual si lo hace, da igual si lo está haciendo desplazando el tronco o no lo está haciendo desplazando el tronco. Bueno, el caso es que llegue a los 90 grados, ¿no? No, en el caso de Fagelmayer, la escala, realmente el manual, tienes que es bastante larguito también, el manual de Fagelmayer realmente valoras 0 si por ejemplo, hace una abducción de hombro y hay compensación. En este caso, es que creo que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos los fisioterapeutas y los terapeutas es que a nivel de valoración realmente no hay, o sea, hay un consenso, pero no estamos formados. Entonces, sí que le damos mucha importancia a la experiencia, pero tenemos que ser mucho más estrictos y objetivos con las valoraciones. Sí. Que ahí es donde nos va a permitir ver si realmente el paciente mejora o no. Es decir, no todo es el Fagelmayer. Por ejemplo, el Fagelmayer, en el caso de la extremidad superior, está midiendo solamente el impairment. Sí. Obviamente, lo que hagamos a nivel de tratamiento
tenemos que... Porque tienes que también evaluarlo a nivel de actividad y a nivel de... Exacto, para eso está la TES o para eso está el amount of use o la Motor Activity Log, en el caso de miembro superior, pero es un poco... Pero bueno, el Motor Activity Log sigue siendo muy subjetivo. Sí, por supuesto. Al final, lo que, bueno, vengo a decir es un poco, por ejemplo, en el caso de la CIM, el tratamiento en sí, bueno, viene de donde viene, viene de psicólogos y es verdad que realmente, por ejemplo, para pacientes con mucha afectación de miembro superior es imposible, es decir, es un descarte total y absoluto poder utilizarlo, porque los requerimientos que te piden para poder aplicar este tipo muy de... exclusivo. Exacto. Sí. Pero habría que, en mi opinión, no es un poco, vale, como terapia, ¿por qué funciona en los casos que funciona? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene esta terapia que hacen que funcione? Y una parte muy importante es la conductual. Al final no deja de ser una terapia de behavioral, que en inglés, que es una terapia conductual que lo que hace es cambiar un poco al paciente a nivel de hábitos. Hábito de entrenamiento, hábito de uso. Es una terapia en la que el paciente ya tiene un potencial muy grande, porque claro, ya te está un paciente... Yo yo suelo ver yo veo pacientes crónicos, yo veo pocos pacientes agudos y en mi experiencia clínica he encontrado muy pocos pacientes con los requisitos de inclusión de un CIM. Si tengo un paciente así, pues con unos requisitos de inclusión así, no dudaría en promoverlo porque lo que está haciendo es hacer una repetición de ese aprendizaje y si además esa repetición la puede hacer con el mínimo de compensación posible, pues eso es, claro, yo entiendo por qué funciona tan bien el CIM en esas muestras tan escogidas, porque tienes un paciente con un potencial enorme. Si los sistemas remanentes son tan grandes, o sea, si tienes un paciente con un sistema córtico-espinal tan conservado, ¿no? Pues ahí tienes, bueno, tienes un potencial y si entonces lo que tienes que hacer es que ese paciente pues se adhiera y repita, pero también repita sin compensación, que eso también es muy importante, ¿no? Que aprendan la terapia a hacer repetición sin compensación y idealmente dentro de la función, ¿no? Dentro de lo que sería el daily life, ¿no? De hacerlo dentro de la función, no con ejercicios estereotipados, para que eso tenga una repercusión en su día a día, porque si estás haciendo tantas horas, pero después no sabes utilizar, por ejemplo, a lo mejor estás haciendo tantas horas, pero después a lo mejor es importante con ese tipo de pacientes incluir después de la terapia la bimanualidad también, ¿no? Pero yo entiendo por qué funciona tan bien, porque está tan escogida la muestra, tan escogido el perfil de pacientes tan concreto, que claro, y eso es lo que tiene que pasar en el mundo de la investigación dentro de nuestro ámbito, que seamos capaces para realmente saber qué es lo que funciona para quién y por qué, que seamos capaces de poder juntar perfiles clínicos muy similares, lo más similares posible, y eso ya es difícil porque ya habéis visto el estudio en ratas que he presentado aquí en la presentación, para que realmente tú puedas ver que esa intervención que has hecho, si te ha funcionado o no te ha funcionado, ¿no? Con un perfil clínico muy concreto. Y estoy de acuerdo contigo que las medidas que tendríamos que tener más conocimiento de las medidas de evaluación, pero también yo pienso que las medidas de evaluación aún les falta, por ejemplo, el Trunk Impairment Scale, ¿no? Se ha desarrollado mucho. ¿Y por qué? Porque inicialmente fue una escala de valoración en que se tenía muy poco en cuenta las compensaciones que hacía el paciente cuando estaba moviendo, cuando estaba sentado y movía una pierna o la otra o la cruzaba o se movía hacia un lado o hacia el otro. No se tenía en cuenta y conforme ha ido evolucionando esa escala, pues cada vez se ha introducido más los elementos de compensación para tener cada vez más en cuenta la calidad con la que he mejorado, porque al final lo que hace un cambio neuroplástico es la habilidad motora que promueve la práctica, de la actividad, ¿no? No la práctica repetida de per se. Bueno, me da la sensación que al final la mayoría, bueno, al final o sea, todos los enfoques de tratamiento o la inmensa mayoría
al final vienen de donde vienen, que es de los años 50, de los primeros estudios que se hicieron a nivel de neurofisiología y con ictus. Pero bueno, ahora realmente... Pero han evolucionado mucho, sí, porque la por suerte, neurociencia ha evolucionado, por suerte. Pero al final hay como unos grandes bloques que, a mi parecer, que es como que los que acaban definiendo un poco todo. La dosis, que es muy importante, la intensidad, sobre todo en ictus más crónicos, que es donde se ha demostrado que cuando aumentas la carga de trabajo, aunque sea más puramente motora, no tanto específica la tarea, que aunque también hay los estudios estos de Nick Ward que le ha salido muy bien con ictus. Pero es lo que tú dices, la calidad de movimiento, que muchas veces no se tiene en cuenta. Porque, fíjate, hay muchos estudios sobre task training y eso hay, si te has dedicado a leer sobre esto, que hablan de muchas repeticiones, de 300, de 900 repeticiones de la misma actividad, y lo que se ve es que el paciente no evoluciona más. Da igual si hace 300 que si 900. Sí, las escalas de valoración no mejoran. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como dice Nudo en sus estudios de neuroplasticidad con monos, ¿no? Porque lo que realmente produce un cambio neuroplástico es la habilidad motora, es la adquisición de algo nuevo. Tiene que haber esa transferencia, obviamente, a las actividades y al entorno real, si no nos sirve de nada, al final... Y que realmente el paciente aprenda algo nuevo. No, ¿sabes? Aprenda algo nuevo. Eso es lo que hace que neuroplásticamente haya un cambio, ¿no? Si el mono simplemente coge el objeto, había diferencias, si coge el objeto teniendo todas las posibilidades del mundo para coger el objeto, que si el mono cogía el objeto, ¿no? Y tenía que pasar la mano entre dos barras específicamente para poder coger ese objeto. Entonces, la habilidad hace el cambio, el que el paciente aprenda algo habilidoso y nuevo. Eso es lo que hace un cambio neuroplástico. Si está repitiendo, da igual si repite 300 que si repite 900 en un entrenamiento de la tarea, el resultado a nivel de escalas de valoración va a ser el mismo. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que primero que tenemos que intentar pues ir mejorando las escalas de valoración, como ha pasado con el Turing Impairment Scale y con otras, para que cada vez sean más específicas y valoren más los mecanismos de compensación y podamos ver más la recuperación, el true recovery que tú decías, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que cada vez sean más específicas y que realmente, ¿no? Valoren más, ¿no? Los aspectos cualitativos. Hay un artículo muy interesante que habla que es una mesa como un panel de expertos, la round table muy centrada en miembro superior, sí. Pero que hablaba precisamente de esto, de la calidad del movimiento, de cómo se puede llegar a medir, que sí. Aquí sí que es verdad que lo que... Y mira, porque si tienes recursos, hay muchos sistemas tecnológicos, ¿no? Con cámaras, porque claro, al final para medir la calidad muchas veces necesitas una visión tridimensional. Sí, ¿no? Los sistemas de análisis de movimientos desgraciadamente son muy caros y son muy poco accesibles. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay centros de rehabilitación y hospitales que tienen cámaras de estudio y tecnología para estudio de la marcha, y ahí puedes ver clarísimamente cómo mejora el patrón, ¿no? Y poder tener un montón de datos a la vez que estás viendo la grabación de cómo están mejorando eso, ¿no? Entonces, es difícil, claro, por eso aplicar una cosa es... yo he trabajado en un centro que disponían de muchos de estos recursos y es muy complicado en tu día a día clínico poder acceder a ello. Claro, porque, claro, bueno, eso es lo que nos pasa a muchos clínicos, ¿no? Que estamos mucho entregados al tratamiento del paciente, ¿no? Y al hacer un buen servicio al paciente, ¿no? Y a veces utilizar tiempo de su terapia, mucho tiempo de su terapia y de nuestro tiempo para analizar todos esos procesos, pero bueno, a veces solo pasando una grabación, ¿no? De cómo caminaba hace una semana, cómo caminaba, haciendo unas fotos y poniendo, ¿no? Con los PowerPoint y tal, puedes ver cambios. Incluso puedes presentar a nivel científico vídeos de
de cambios en pacientes, se puede presentar. No tienen tanta relevancia clínica, pero es algo que está aceptado dentro del mundo de la evidencia científica, ¿no? Y están apareciendo también muchos... Te presento a este paciente una semana, ¿no? Mira la marcha en el mismo sitio, en el mismo lugar, no sé qué, al cabo después de la intervención, mira cómo camina. Y podemos valorar estos ángulos, podemos medir estos parámetros y cómo ha cambiado, ¿no? Y qué interpretación haces tú de esos cambios, ¿no? Sí. No, realmente es eso. Y lo único es eso, los sistemas estos que realmente son súper caros, pero sí que están apareciendo otros, la tecnología avanza mucho y realmente ahora ya da a disposición, pues yo qué sé, sistemas de electromiografía de superficie que nos permiten ver la activación muscular y que realmente no son como hace 15 años. Cámaras de profundidad más comerciales que sí que te permiten controlar un poco la calidad del movimiento a nivel, porque claro, la profundidad. Es que lo que valoramos nosotros es muy complejo. Es muy complejo, Mario, porque estamos valorando al paciente, como habla el CIG, ¿no? A nivel de impairment, a nivel de actividad y a nivel de participación. Sí. Porque lo que realmente le va a importar al paciente no es si su mano se mueve, si su mano se extiende 20 grados más o 20 grados menos, es si él puede coger el vaso, ¿no? No, está claro, a nivel de paciente, la actividad y la participación va a ser lo que más. Y cómo esos tres campos se confluyen, ¿no? ¿no? Cómo unir esos tres campos y cómo si tengo una influencia sobre este aspecto, cómo cambia la participación del paciente, ¿no? Intentar fusionar esos tres aspectos. Y muchos estudios de evidencia científica, a lo mejor solo se valora una parte de ese, ¿no? Una parte se valora a lo mejor solo a nivel de impairment o se está valorando solo a nivel de funcionalidad y de participación. Hay que valorar a los tres niveles a la vez para ver la repercusión que tiene un nivel sobre otro. A nivel romántico deberíamos, romántico, por decirlo de una manera, o al menos a mí, es el impairment, ¿no? Es decir, obviamente, a nivel clínico, ahora, en el momento actual, buscas actividad y participación porque es lo que en un corto plazo y a largo plazo es lo que más satisfacción le va a dar al paciente. Sí. A largo plazo, en un futuro, o sea, es como tenemos que intentar buscar de qué manera nuestro trabajo puede ayudar a reducir el impairment a niveles prelesionales, que es más, a lo mejor es más a nivel de neurociencia, que no es tanto trabajo de fisioterapia, pero bueno, que llegue un punto en el que realmente, por decir una manera, se cure, es decir, vuelva a niveles prelesionales. Bueno, ¿quieres decir con la intervención o...? Con la intervención, ya sea, obviamente no va a venir aislada solo por el fisioterapeuta, ni mucho menos. Bueno, claro, a nivel médico, ¿no? A nivel médico, todo lo que sea. A nivel medicina, a nivel, sí, todo esto. Pero bueno, que debería ser, ¿no? Un poco lo que nos mueva. Pero no te ha sonado raro pensar que en el mundo de la neurorehabilitación en general se da mucha más importancia a la tarea, ¿no? A la tarea, a que haga, ¿no? Que a tratar el impairment que está dificultando que la tarea se haga de forma lo más óptima posible, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Por las circunstancias que sean, por la falta de tiempo, por cómo está organizado el servicio, por qué línea de tratamiento se sigue ese servicio, ¿no? Y claro, el cambio en el impairment es lo que te dice realmente si ha habido una mejora en el paciente. Sí. Porque la participación, al fin y al cabo, hay muchas maneras. Claro, tú puedes muchas no tienen nada que ver con el otro brazo y hacer todo lo que quieras. Y otras son puramente sociales, no tienen nada que ver con la intervención que hagamos. Es decir, si ahora adaptas todas las ciudades y pones todas facilidades para gente con diversidad funcional, ya te estás teniendo una participación muy elevada, ¿no? Sí. En el caso de actividad, bueno, pues hay otras maneras también pues de compensatorias, como tú dices, utilizar el otro brazo y ya estás también teniendo actividad y participación. Pero sí, el impairment debería ser lo que... Pero estamos lejos todavía de realmente poder cambiar, sobre todo porque depende mucho de las fases iniciales y en las fases iniciales pues se hace lo que se hace y estamos donde estamos. Y a nivel mundial no se puede hacer otra cosa. Bueno, yo te digo, el concepto OAT trabaja mucho sobre el impairment y la actividad. Es un
uno de los principios dentro de su intervención, para tener un cambio sobre la participación. Pero si tú tienes un pie que no inicia el movimiento, un pie rígido, que tienes muchas dificultades de iniciación del movimiento desde distal en la pierna y eso te comporta mucha compensación a nivel proximal, pues vas al pie, vas a tratar el impairment, ¿sí? Vas a tratar lo que tú piensas que es el impedimento primario, ¿no? Pues muchas gracias, Mario, por tu pregunta. A ti por la presentación. Vale. Pues no te oímos, ¿eh? Yo no... Hola, ahora. Sí. Digo que muchas gracias por vuestra participación, Mario, también a ti. Y Mónica, yo creo que si no hay más preguntas, yo creo que ya hemos abusado de tu tiempo mucho en un día especial como hoy. Y si os parece a todos, podríamos dejarlo aquí. Si no hay más preguntas, si tenéis más preguntas, no me importa dedicar un poco más de tiempo al webinar. Si tenéis... con Mario han salido muchos temas que están muy bien. La pregunta de Mario ha permitido cubrir bastantes cosas. Si tenéis alguna pregunta más. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, si seguís en el mundo si estáis en el mundo de la rehabilitación, espero veros a todos vosotros. Gracias. Gracias, Mónica. Que pases feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, buen fin de semana largo a todos. Adiós. Adiós.